todos. Muy bien, hoy vamos a estar hablando acerca de las fuentes del derecho y del origen y la naturaleza del derecho también, que son bases que nos van a servir a nosotros para poder comprender mucho mejor cómo es que funciona esta disciplina y cómo es que nosotros pues las podemos pues aplicar en distintos aspectos de nuestra vida. Ok, hablemos sobre las fuentes del derecho. Nos dice que jurídicamente la fuente pues tiene 3 clasificaciones, pero hablemos primero de qué es una fuente. Una fuente como tal es un origen, es algo en lo que se inspira, en lo que se basa pues el derecho para ser creado, es decir, qué aspectos son los que se toman en cuenta para la creación de una cierta situación de ordenamiento jurídico o de una ley. Entonces, en este caso, como dice aquí, el derecho va a tener 3 fuentes, 3 tipos de fuentes, que son las fuentes materiales, que las fuentes materiales nos dicen que son aquellos hechos, aquellos acontecimientos o circunstancias de tipo, pueden ser sociales, pueden ser políticos, culturales o económicos, que por ellas es que se crea una norma jurídica. Entonces, todo aquel acontecimiento que de una u otra forma pues ha sido creada o ha ocurrido dentro de esto va a generar la creación de una distinta ley. Ok, permítame. Acá. Muy bien. Entonces, esa es la primera clasificación que tenemos. Por ejemplo, hablemos de algún hecho histórico de nuestro país. Hablemos acerca de, por ejemplo, la revolución. La revolución del 44 fue entonces una fuente material para la creación o para la promulgación, en este caso, de la Constitución de 1945. Ese acontecimiento histórico fue la base que fundamentó o que ayudó a la creación de esta ley. Tenemos las fuentes históricas, que son los acontecimientos, nos dice documentos, vestigios que en algún momento encerraron una norma o ley jurídica y que sirve para crear nuevas leyes. Es decir, todas aquellas pues normas antiguas que se tienen registros de sucesos o de situaciones que se han dado en el pasado, todas las leyes que habían antes, que habían sido escritas y que se utilizan como base para crear una nueva. Esas son fuentes de tipo históricas y las fuentes formales, que ya son los procesos de creación de las normas jurídicas, que en este caso, pues, haría referencia al proceso que se tiene actualmente para crear una ley, ¿verdad? Por ejemplo, una iniciativa de ley, que hay un proceso para ello, no es nada más de decir de un día para otro, bueno, aquí está esta ley y ya, no, sino que se requiere de un cierto proceso. Ok. Ahora hablemos acerca de las fuentes como tal, las que se conocen dentro de nuestro ordenamiento. En primer lugar, tenemos la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Nos dice que es una interpretación que se hace de la ley, ¿verdad? Y se hace principalmente en los tribunales. Entonces, nos dice que la jurisprudencia tiene la función de evitar equivocaciones y confusiones al momento de aplicar la ley en casos en los que ésta no puede valerse solo de sí misma para ser
interpretada de forma objetiva y efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la jurisprudencia es aquella interpretación que se hace y en la que se dice, muy bien, entonces este artículo, esta normativa debe ser interpretada de esta manera. Y de ahí en adelante queda una base, se sienta una base para que en casos posteriores, en situaciones similares, sea aplicada la ley de la misma forma en que ya se estableció. Entonces, de esta manera se establece ya una forma de proceder o una forma de interpretación de esa ley que ya queda como una base de aquí en adelante. Tenemos la doctrina que se refiere a los estudios que se hacen del derecho, ¿sí? Se refiere al proceso que hacen los juristas, ¿verdad? Que estudian todo el aspecto jurídico sobre un tema específico del derecho. Es decir, estudiar, buscar la información de lo que dicen otros autores para poder entonces establecer, para poder comprender y aplicar correctamente el derecho dentro de nuestros casos. Esto quiere decir que estas personas se encargan de investigar lo que dicen otras personas, otros estudiosos del derecho, y entonces eso lo usan como base para comprender y poder utilizar las leyes de una manera correcta. Okay. Seguimos con los principios generales del derecho. Esta es otra fuente que pues por ahí dicen que la palabra tiene poder. Entonces, los principios generales del derecho se refiere a frases, a enunciados o a postulados que tienen una verdad jurídica y que como tienen tanto poder, ¿verdad? Entonces sirven para la creación de una nueva ley. Por ejemplo, tenemos un precepto aquí bien básico que es: lo que no está prohibido está permitido. Entonces, esto quiere decir que todo aquello que no me prohíben, yo lo puedo hacer. Y con base en este postulado, entonces, hay quienes se encargan de crear leyes que ayuden a regular esto. Entonces dice, muy bien, lo que no está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que está prohibido? Entonces, con base en eso se empiezan a elaborar las diferentes leyes existentes. Tenemos la costumbre. También hay otro dicho que dicta: la costumbre se vuelve ley. Entonces, ¿qué significa esto? En una sociedad, en cualquier tipo de sociedad, hay conductas que se repiten, una conducta que se da siempre, siempre, siempre y siempre, y que luego, ya de tanto repetirse, se considera como jurídicamente obligatorio. Esto quiere decir que de tanto hacerse, se vuelve una ley. La costumbre se vuelve ley. Entonces, esto, pues, sería de que un grupo de personas repite tanto la acción que después le exige. Veamos un ejemplo súper básico de esto: el descanso de medio año. Esta fue una situación que hace muchos años ni siquiera existía, sino que de un momento a otro, pues, algunos lugares, algunos establecimientos empezaron a imponer esta situación para ellos. Se le daba una semana, un pequeño descanso a los estudiantes para que se relajaran de la situación. Luego apareció ya en el calendario escolar del Ministerio de Educación y a partir de ahí aparece en cada calendario de cada año. Entonces, esa conducta repetitiva, esa costumbre de dar una semana de descanso, ahora se volvió, quizás no una ley, una norma jurídica, pero sí se volvió como una regla. Entonces, ahora si no se da ese descanso, las personas lo exigen. Entonces, ahí es donde decimos que la costumbre es una fuente del derecho también. Muy bien.
¿Cómo surgió el derecho? ¿Cómo se crearon las normativas o las leyes que hasta el día de hoy pues conocemos? Vamos a hablar acerca de esto. Bien, primero quiero que tomemos en cuenta que esto ha sido un proceso histórico, un desarrollo histórico de lo que ha sido el derecho. No es que el derecho siempre haya sido de la manera que hoy en día lo conocemos, no, sino que ha tenido una evolución y que los seres humanos también por naturaleza tenemos una cierta forma de actuar, una determinada manera de ser y que esto pues también condiciona mucho lo que nosotros conocemos o sabemos acerca de ello. Okay. Entonces, las personas hace unos miles de años no vivían de la misma forma en que lo hacemos nosotros. Sin embargo, siempre ha existido un orden. Siempre ha habido un orden en cuanto a la organización, en cuanto a las formas de vida que tienen las personas. Ok, entonces, para eso, primero tenemos que entender esto. Esto me pareció bastante interesante, que es la paz. Nos dice, la paz es la muestra externa durante todas las épocas del orden de la sociedad. Aquí nuevamente se repite, el orden. Esta no se caracteriza únicamente por la falta de violencia, sino por la existencia de un orden. Cuando todo está en orden, está en armonía. Y cuando hay armonía, hay tranquilidad y hay paz. Entonces, el ser humano necesita el orden para poder vivir en paz. Desde hace miles de años en Roma, ¿verdad? Ya se hablaba acerca de este orden, ya se hablaba acerca de la paz como una forma de equilibrio, como una forma de mantener todo en su lugar. No sé si a ustedes les ocurre, pero por ejemplo, ustedes tienen sus cosas y ustedes tienen un determinado orden para ellas. ¿Qué sucede si llega alguien a revolver esto, el orden que ustedes tienen? No van, cuando ustedes lleguen, en primer lugar van a ver todo el desorden y van a decir, ¿y aquí qué pasó? Luego se van a dar cuenta que no encuentran sus cosas en el mismo lugar donde estaban. ¿Y qué va a ocurrir? Que entonces ustedes se van a poner de mal humor y van a empezar a discutir con todos. Ese equilibrio, esa armonía que ustedes tienen en ese lugar se pierde y por lo tanto no hay paz. Entonces, el orden sí es necesario para que todo se mantenga tranquilo. Ok. Muy bien. Entonces, como les decía, como seres humanos, pues tenemos un cierto orden para vivir. Y por ese orden es que nace el derecho. Por un lado, de forma natural, y por otro, por nosotros mismos como seres humanos, bajo la convención social. El primero es lo que llamamos el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Es aquel que no está impuesto de manera pues explícita dentro de una ley, o sea, no está por escrito, sino que es algo que como por nuestra naturaleza de seres humanos tenemos que cumplir. Por ejemplo, por el cual se conoce que unos padres están obligados a cuidar a su hijo recién nacido. Entonces, para unos padres no es necesario que cuando nace su hijo les tengamos que dar un folletito por escrito y decirles, mire, tiene que cuidar a su hijo. No, sino es algo que de forma natural, ¿verdad? Por nuestros hábitos, nuestra forma de vida, ya sabemos que tenemos que hacer. Incluso podría decir que es algo instintivo, es algo que ya viene de nuestra naturaleza. Entonces, ese es el derecho natural. Y el que es originado por el ser humano, por la convención social, es el derecho positivo.
que el derecho positivo se refiere a las disposiciones legales que están vigentes dentro de un estado. Aquí sí ya se refiere a todas aquellas normativas que son creadas por el hombre porque existe una necesidad social. Por ejemplo, los impuestos, ¿verdad? El código tributario, el derecho tributario. Este surgió como derecho positivo, porque los impuestos, los tributos no son algo natural, no son algo que salga instintivamente de nosotros, sino que es una necesidad social de poder tener un fondo que utilizar para el beneficio de todos. De la misma forma surge el derecho de trabajo. Por ejemplo, las leyes de trabajo son parte del derecho positivo porque no es algo que sea de forma natural para nosotros, una relación laboral, no es algo que forme parte de nuestro instinto, sino que ya surge de las propias personas. Ok, entonces, así es como han surgido las distintas vertientes y las distintas normas que hoy conocemos, desde aquellas que han sido muy naturales y muy primitivas hasta aquellas que ya han sido creadas por el ser humano. Nos dice que además de reunir una serie de caracteres esenciales para que dicha ordenación sea eficaz, tiene que ser coordinado y no contradictorio. ¿Qué quiere decir esto? Que coordinado, es decir, que tiene que estar bien estructurado. Que una ley, como les decía, no es algo que surja de un momentito al otro, sino que hay un proceso de creación. Tiene que haber una coordinación entre todos los aspectos que se necesitan para crear esta ley. Esto quiere decir que si hay un grupo de legisladores, ellos tienen que estar en concordancia con todo, estar de acuerdo y ver que todo pueda ser de beneficio para la sociedad en común. Eso significa ser coordinado. Y la no contradicción, es decir, que concuerde cada una de las leyes con la otra. Que no una ley diga está permitido y en otro precepto diga no se permite. Ahí hay una contradicción, hay algo que no concuerda uno con otro, que choca. Entonces no puede existir eso dentro de las leyes. Todas las leyes se van a manejar de la misma manera para todos, para evitar contradicciones y que entonces pueda haber algún inconveniente. Igual, también es necesario que haya permanencia en la vigencia de las normas. Esto quiere decir que se mantengan en el tiempo, que no sea una ley que promulga el día de hoy y para mañana, no tiene validez, quítenla. Y a la semana, aquí va otra nueva ley. No, mejor quítenla. Y así, no puede pasar eso, porque si sucede eso, es porque no hay un orden, no hay una coordinación efectiva. Y aplicación uniforme de las mismas, es decir, que sea aplicado igual para todos. Que no porque yo tengo un cargo de estos, que no porque yo esto, que no yo tengo esta condición, entonces no se me va a aplicar la ley de la misma forma. No, sino que ante el derecho, como sujetos, todos tenemos las mismas posibilidades, normas y obligaciones que cumplir. Algo que también tenemos que tener en cuenta, y se los decía al principio, es que conocer la historia nos muestra con evidencia que el derecho humano no es algo fijo e inmutable, sino que, por el contrario, con el paso de los siglos se produce en él una serie de cambios. Es decir, que el derecho, los derechos que tenemos, que conocemos, las leyes que leemos, no son las mismas que hace unos 100, 200 o 500 años. Hay algunas cuestiones básicas que sí permanecen, que sí van a prevalecer, pero con el tiempo tiene que haber una serie de cambios. Tiene que ser adaptativo a las formas de vida. Tiene que haber algo que permita que el ser humano pues evolucione también como persona.
Inmutable quiere decir que no cambia. Entonces, el derecho no es inmutable. El derecho sí va a cambiar, sí va a evolucionar conforme nosotros lo hagamos.